Saludos a la doctora María Clara, doctor Claudio, a todas las personas pues que durante muchos años hemos estado pues trabajando para este sector. Y obviamente pues agradecer la oportunidad pues de venir a exponer nuestro modelo. Por lo general pues todo el mundo empieza pues con toda la información de su compañía y al último se despide y pone gracias y tal. Yo siempre pongo namaste, que cuando uno ha hecho yoga por ahí para tanto estrés, pues quiere decir que la fortaleza del espíritu propio, un saludo a la fortaleza del espíritu de todas las personas que hay acá. Entonces es lo primero que quiero hacer. Como parte de una reflexión de que estamos todos los días en un mundo mucho más complejo, mucho más conectado, pero en esa medida pues todos los días tenemos que estar más tranquilos, supuestamente. Y quiero empezar la exposición con una reflexión muy propia de la teoría del caos y muy propia pues para lo que por desconocimiento obviamente muchas personas creen que son las microfinanzas, y es que siempre se está confundiendo que un microcrédito es un crédito pequeño y que por ende no necesariamente tiene que tener los controles de un banco convencional, que por ende no tiene que tener la tecnología suficiente para poder analizar esos créditos. Y siempre traigo a colación un ejemplo, y es que así como un hombre no es un niño grande, un niño no es un hombre pequeño, no es un hombre pequeño. En ese sentido, nunca un microcrédito será un crédito pequeño, así como un crédito no es un microcrédito grande. ¿Qué quiere decir eso? Que las microfinanzas tienen su tecnología, que las microfinanzas tienen su know-how, que las microfinanzas tienen sus scoring, que las microfinanzas tienen unas opciones completamente diferentes y se analizan completamente diferente a lo que se analiza un crédito convencional. En ese sentido, Asobancaria y microfinanzas están a la par. En ese sentido, la institución más pequeña que pueda tener el país es igual de importante e igual de tecnológica que la más grande, y por eso esta opción que dice la teoría del caos, que las cosas hay veces son invisibles por pequeñas, pero también son invisibles por grandes, ¿cierto? Entonces, lo importante es la visibilidad, y eso es lo que está haciendo el gremio, obviamente con la dirección de la doctora María Clara, y sin desconocer pues la persona que puso la primera piedra, que es el doctor Claudio, obviamente una persona que respetamos y apreciamos bastante. Lo otro es que venir uno puede desde Medellín a contar es que una experiencia exitosa cuando apenas uno está pedaleando puede ser algo como pretencioso, ¿cierto? Entonces quería definirles para lo que para cómo nosotros hemos entendido una experiencia exitosa, y es que el proceso del éxito es una cadena de retrocesos, angustias, llanto, desesperanza, miedo, cansancio e inseguridad. Así es que se llega al éxito, sufriendo, ¿cierto? Hay gente pues que nace sin tanto problema, pero hay otros que hemos tenido que rebuscarlo. Y la otra opción es, bueno, ¿y qué es el éxito? Pues, ¿qué es el éxito? ¿Por qué se suicida pues el cantante de In Excess? Pues, no sé. Entonces, el éxito es la fe, la esperanza y el amor, con que podemos seguir adelante y seguir sumando, ¿cierto? Y la otra cuestión, listo, y alcanzamos el éxito y lo relajamos. No, el éxito no es un resultado final, es simplemente un estado temporal, ¿cierto? Hoy somos exitosos, mañana no. Hoy nos paran bolas, mañana no. Hoy tenemos acceso a opciones, mañana puede que no. Hoy tenemos oportunidades, mañana vamos a tener necesidades. Y si nos vamos a la frase inicial, pues las necesidades son oportunidades y las oportunidades son necesidades. Entonces, ahí es en donde, en la teoría del caos siempre y en la complejidad, el todo siempre será más que la sumatoria de las partes que lo componen, entendiendo que el todo está en la parte y la parte se circunscribe al todo. O sea,
nos necesitamos todos. Listo, entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos fue, ¿dónde vamos a operar? En Medellín, en Colombia, en Antioquia, en Bogotá, en Pasto. Y como siempre todo es tan difícil, entonces dijimos, no, vámonos para Latinoamérica de una vez. Es que Medellín es muy chiquito, pues, muy bonito y las flores de todos los colores y tal. Y Bogotá, Bogotá es tan grande. Entonces vámonos para Latinoamérica de una vez. O sea, si nos vamos a poner a sufrir y a llorar y todas estas cosas, de una vez lloremos porque sí. Entonces definimos que teníamos que ir a Latinoamérica, porque en Latinoamérica había una opción muy importante de mercado, porque en los 5 países que definimos estar, que son Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, o Ecuador y Perú, hay 90 millones de habitantes, y esos 90 millones de habitantes solamente tienen el 5%, solamente están bancarizados al 5%. Costa Rica es un país muy pequeño, el país mayor bancarizado de estos 5 países es Perú, que está en el 12%, Colombia está el 4%, Panamá es muy pequeño, 3.600.000 habitantes, de los cuales pues prácticamente hay una opción macrocéfala ahí en Ciudad de Panamá, el resto todos, las otras personas están regados en 72.000 kilómetros cuadrados en comunidades. Bueno, había un mercado interesante, 90 millones de habitantes. 90 millones de habitantes con experiencias diferentes, con maneras diferentes de analizar lo que es la opción de microfinanzas, con necesidades diferentes. Y obviamente en donde se tenía que montar un esquema que permitiera que esos 90 millones de personas pudieran acceder a esas opciones. Decidimos arrancar con las 3 plataformas que para nosotros eran más importantes, Colombia obviamente, Panamá y Perú. Panamá, siendo un país muy pequeño, el centro de los negocios en Latinoamérica, indiscutiblemente, 140 y pico de entidades financieras, solo 37 entidades financieras en primer piso, de resto una cantidad de entidades como representaciones internacionales. Panamá yo creo que es el único país en el mundo que puede decir que tiene pleno empleo. Fuera de eso, un país que es rico, que tiene la inversión más grande de Latinoamérica, y que estar ahí es importante, sobre todo en los negocios en los que nosotros estamos. Perú, creciendo desde hace más de 10 años, con un modelo que gracias a Dios el presidente Humala lo ha continuado, después de haber sido una persona con una posición de frente de izquierda, se enderezó un poquito y empezó a manejar un modelo mucho más ligado a un concepto de capitalismo que venía creciendo, y por eso es una plataforma bastante importante. Y obviamente pues Colombia, con todas las características que tiene como el país más grande de la región, 29 millones de habitantes en el Perú, 42 en Colombia, 3.6, 3.7 en Panamá. Y hay algo importante, nunca concebimos que nosotros estábamos en 3 países, sino que entendimos que simplemente teníamos un territorio muy grande para hacer operaciones y que simplemente en ese territorio habían diferentes tipos de entidades, habían diferentes tipos de instituciones. Geopolíticamente estábamos llegando a otro tipo de sociedades, pero no nos entendimos como, es que es Colombia, Panamá, Perú, no, tenemos este territorio y aquí hay 65, 70 millones de clientes y cuando usted llegue a la costa tiene que hacer negocios así, cuando llegue a Pasto tiene que hacer negocios así, cuando esté en Medellín pregunta así, cuando esté en Bogotá habla así. Lo mismo que nos pasa en este momento. Y básicamente lo que nosotros hemos hecho es consolidar estas 5 cosas. Y es, lo primero,
tener una cultura web. O sea, estamos montados en la cultura web. Eso quiere decir que nuestras oficinas son paperless, cero papeles, todo está en la red, todo queda documentado en la red, el ingreso, la salida, todo el mundo tiene que estar conectado en la red. Y hay algo que no sé si vaya a ir en contravía de lo que muchas instituciones acá pueden tener, y es que cuando uno está montado en la sociedad de la información, uno no puede frenar las posibilidades de comunicación. Entonces, conozco muchas empresas con las cuales uno está hablando con un ejecutivo y a los 10 minutos, aló, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, es que aquí se cuelga a los 10 minutos del teléfono. Pero ¿cómo así si estamos en la mitad del negocio? Entonces, no sé si ese tipo de ahorro funciona o no. Nunca le he hecho contabilidad a ese tipo de ahorros. La otra cosa es, mira, hay un problema en el servidor de ustedes, tenés un Gmail o un Hotmail para mandarte. No, es que aquí no entra y no el de la empresa. O de la empresa no sale y no al de otras empresas. O sea, no sé. Entonces, nosotros definitivamente dijimos, hombre, aquí hay teléfono para todos, aquí hay líneas para todos, aquí hay comunicación en tiempo real para todos, por favor utilícela bien, ¿cierto? Porque uno de los problemas que uno ve también en este proceso de la cultura web es que constantemente le llegan a uno correos en donde son correos de chistes o correos de cosas que dan virus o que son pesados y que frenan la plataforma, y abajo dice, este correo es privado y pertenece a una organización, yo no sé qué, X, Y, Z, y resulta que es un correo que le mandó otro amigo y uno desde el correo corporativo lo montó ahí y lo mandó. Entonces son cosas que tratamos de que no sucedan, pero siempre montados en lo que es una cultura web. La otra premisa es ser absolutamente comerciales, y resulta que ese es un problema que siempre se tiene en las empresas, y es que solamente los que somos comerciales tenemos que sonreír, los otros no. No es que yo no tengo que reírme porque es que yo soy de operaciones. No es que yo no tengo que saludar formal al cliente porque yo acá soy comercial, ¿cierto? Vos trabajas en esta empresa, sí. ¿Cuáles son las tasas que se tienen? Ah, yo no sé, es que yo no soy comercial. Yo trabajo en el área de operaciones contables. Entonces, eso no permite que haya una integralidad pues en el servicio, ¿cierto? Entonces, nos montamos en la plataforma de que todos tenemos que ser absolutamente comerciales. Y en esa medida, el conmutador entra a la llamada y si las líneas de los comerciales están copadas o las del contact center, pues va a otras líneas y la persona que tiene que atender amablemente y tiene que dominar mínimamente los productos. Como le sucede a uno con los ejecutivos cuando uno lo visitan y uno pregunta si tiene la opción del leasing y la persona dice, sí, lo tenemos, yo no lo domino, voy a traer un ejecutivo especializado en eso, ¿cierto? Lo otro es que la otra premisa es ser absolutamente tecnológicos. Entonces, no solamente es tener la cultura web, ser comercial, sino ser absolutamente tecnológicos. Y es que todas las personas de la organización mínimamente manejen, al menos prender y apagar el computador. Que todas las personas mínimamente sepan bajar un archivo, que todas las personas mínimamente sepan copiar un archivo, que todas las personas entiendan cuáles son los componentes básicos de las plataformas que nosotros tenemos, independientemente de que los de tecnología tengan que saber más, independientemente de que los comerciales tengan que dominar más esas opciones, ¿cierto? Pero que yo tengo un ejemplo que siempre hago en las reuniones, y es cuando usted llega a una carnicería y encuentra a una persona con un delantal blanco y con un cuchillo ahí sacándole filo, usted supone que él es un carnicero. Y si usted le dice, me hace el favor y me muestra el chicharrón de papada o el chicharrón carnudo o el lomito o no sé,
El tipo inmediatamente le dice, sí, tenemos este corte, se lo puedo cortar, se lo puedo rebanar y tiene la experiencia. ¿Cierto? Lo que nunca somos capaces de nosotros. O sea, nunca he podido cortar la carne como ellos la cortan, ni pelar, ni hacerle un mango así como hacen los que venden los mangos. No se pelas así. Entonces, en esa misma medida, si una persona entra a una organización y se encuentra con una persona que tiene el uniforme de la organización, que tiene la esquela de la organización o que está documentado como que trabaja ahí, y le pregunta si aquí hacen crédito de vehículos y la persona dice, yo no sé, entonces uno dice, por Dios, entonces ¿a dónde estamos? ¿Cierto? Entonces, ahí hay tres componentes que son importantes y nosotros los hemos trabajado todos los días. El cuarto componente es generar información estratégica para la toma de decisiones, y es que mientras más información estratégica exista en la organización para tomar las decisiones, más importantes y más rápidas las decisiones se pueden tomar, ¿cierto? Por lo general, nosotros siempre manejamos los mismos indicadores, o sea, cuál es el indicador de cartera, cuál es el indicador de la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del activo y tal. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores propios del negocio de ustedes? ¿Cuáles son los indicadores propios de la función que ustedes están generando? ¿Cierto? ¿Cuáles son los indicadores que verdaderamente les están diciendo a ustedes si hay o no hay valor agregado, si este año se construyó o se destruyó valor en la compañía? Y que sean en tiempo real, obviamente. Y fuera de eso, el último ítem es información en tiempo real. O sea, uno de los problemas que como les digo, con llanto, desesperanzas, angustias, miedos, cansancios, inseguridades, venimos trabajando, es la información en tiempo real. Y es que todavía uno encuentra, y todavía hay vicios en las instituciones, donde uno, para tomar una decisión, pregunta que a dónde está el listado de los clientes para poder renegociar alguna tasa, y entonces dicen, no, qué pena, es que como la niña esta se fue para vacaciones, ella lo tiene en el cajón y lo tiene con llave. Uy, pero ¿y por qué? Pues esa es la información de la compañía, esa es la información para tomar decisiones estratégicas, ¿cierto? Entonces, hemos diseñado un sistema que permite que todas las personas estén conectadas a una misma plataforma, que todos los procesos de esa misma plataforma generen unos indicadores y estén alimentándose en tiempo real. Y ahí la información no es de nadie, la información es de la compañía. Y ahí viene el concepto de las redes. O sea, es imposible tener una conexión a nivel internacional sin un concepto en red, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es imposible saber si la persona llegó a las 8 de la mañana en Lima o no ha llegado a las 9 de la mañana en Panamá. Porque uno lo puede llamar y él puede decir, sí, estoy acá en la oficina. Entonces, eso implicó pues, montar toda una tecnología como la que siempre nos soñamos, y es cómo soñar que las microfinanzas se pudieran manejar con la tecnología y con la capacidad de decisión en tiempo real que se maneja en Wall Street, ¿cierto? Que simplemente es un gran servidor en donde todos van al mismo servidor, todos ofrecen sus opciones y de ese mismo servidor se sacan y se manejan las opciones. Entonces empezamos a desarrollar una tecnología que permite que todas las personas, bien sea el contact center, un comercial, un ejecutivo, estén conectados a la misma plataforma con diferentes aplicaciones, pero que esas aplicaciones estén generando al final del día o en tiempo real la modificación de la información con base en cierto registro de indicadores, y esté graficando la información y esté retroalimentando la información en un proceso no de entrada, proceso salida, sino de entrada, proceso entrada. O sea, todas las salidas se vuelven la entrada del mismo sistema para que vuelva a recalcular y vuelva a sacar. Y en esa medida nosotros estamos teniendo una información en tiempo real, ¿cierto? En esa medida, por ejemplo, todos los clientes que nosotros tenemos los georreferenciamos satelitalmente y los podemos ubicar. Ubicamos por cada uno de los países, de acuerdo a los clientes, qué información tienen, cómo ha sido la trayectoria de la información, si han bajado las solicitudes de garantías, si han subido los cobros,
cuál es el ranking de coberturas con base en todas las entidades, cuál es el ranking de todas estas personas que están trabajando en tiempo real, porque eso no era como antes, que si uno estaba sentado en el escritorio estaba trabajando. No, ahora puede estar sentado en el escritorio chateando. Y uno ve todo el mundo ahí concentrado y están chateando, ¿cierto? Entonces, sí, verdaderamente, o sea, concéntrese, siéntese, pero estamos monitoreando a ver cuáles son las aplicaciones que usted está haciendo. Y lo mismo, teniendo la posibilidad de ir más allá de simplemente que una entidad nos reporte una garantía, ir más allá y georreferenciar esas garantías, incluso por barrio, por sector, por segmento. Eso nos llevó a manejar el concepto ese que queríamos de Wall Street y hay una plataforma que todos la conocemos, que es el famoso Bloomberg. Este señor Bloomberg se inventó pues una plataforma en donde existiera información en tiempo real y la gente pudiera transar a través de la plataforma. Porque cuando él fue corredor de bolsa, pues nunca pudo tener la oportunidad de tener la información en tiempo real. Entonces, diseñamos una plataforma que se llama el Buró de Conexiones, que es nuestro portal transaccional. A través de ese portal todas las empresas se conectan y ese portal le ofrece información en tiempo real, no solo de las microfinanzas en Colombia, sino en Perú, en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador, y le ofrece información propia de la entidad, y ya con permisos de la misma entidad pues se puede analizar y comparar esa información con la de las otras entidades, con la de los otros países. En esa medida, una persona de una cooperativa en Santander puede entrar completamente tranquila a su consejo de administración, simplemente diciéndole: estamos recuperando el 5% de la cartera. Entonces cualquier miembro del consejo de administración dice: eso es muy poquito, y dice: no, qué pena, según el Buró de Conexiones es el promedio ponderado que se recupera en Latinoamérica, y si quiere le doy el listado. Entonces eso le da mucha más capacidad de negociar a la persona, y fuera de eso, de tener pues un estándar de cómo está su cooperativa, cómo está su ONG, cómo está su entidad dentro de lo que puede ser un proceso pues ya en Latinoamérica. Eso le hemos ido metiendo muchas cosas, radio, prensa, ya con los celulares Android uno puede hacer un video y montarlo ahí y en tiempo real estar ahí. Tratar de generar incluso como un canalcito de televisión con los mismos clientes de nosotros para que ellos se retroalimenten, vean los videos, vean conferencias importantes. También la parte de radio, ¿cierto? Estadísticas, información, ver la información de arriba, de abajo, de la mitad para arriba, de la mitad para abajo, todo lo que uno pueda pues aportar al sistema. Este número 7, muy importante para nosotros en este momento, y ese número para nosotros básicamente es que nosotros nos demoramos 7 horas en este momento promedio cuando nos reclaman una cuota. Nosotros desde hace muchos años dijimos: no paguemos el crédito total, paguemos cuotas, porque es que para pagar el crédito total hay que tener una altura de mora, y para tener una altura de mora hay que haber reportado al cliente, y para haber reportado al cliente tuve que haber afectado mi indicador de cartera, y cuando afecté mi indicador de cartera afecté mi provisión, y cuando afecté mi provisión y cobré de una manera subsidiaria, tuve que haber demandado y tuve que incurrir en costas de abogado. Entonces la pregunta es: toda esa destrucción de valor, sabiendo que hay un mecanismo de cobertura que puede pagar. Entonces dijimos: no, paguemos en cuotas. Nunca lo ha hecho, nadie lo ha hecho, que porque pagar en cuotas se puede quebrar uno. Y nosotros dijimos: pues hombre, podemos pagar en cuotas y poner un techo y ser solidarios. En vez de ser subsidiarios, podemos ser solidarios y tener los mismos controles que tiene un modelo subsidiario. Lo empezamos a hacer y ha funcionado. Hoy tenemos un promedio ponderado de 7 horas máximo en pagar una cuota cuando nos la reclaman. Eso quiere decir que el día 29 del mes, el día 30 del mes, nos pueden cobrar una cuota a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde la persona ya tiene en su cuenta la consignación de la cuota de ese cliente, la entidad contabiliza la cuota, queda al día, el cliente queda al día, el cliente le debe a Garantías Comunitarias, que evoluciona de un concepto de fondo de garantías a lo que nosotros hemos denominado una cámara de compensación temporal del riesgo.
¿Mientras qué? Mientras la otra persona paga. Entonces se evita el reporte, ¿cierto? Y tenemos otro indicador, 16, que es 16 horas. ¿16 horas en qué? En pagar la reclamación total cuando no lo hacen total. Entonces, no es un mes, ni 15 días, ni 45 días, no. 16 horas, es que necesitan la plata ya, ¿cierto? Ese es un indicador que manejamos, un indicador que lo tenemos expuesto y que todo el mundo sabe que si está dentro de la cadena de valor de ese indicador, tiene que hacer las cosas rápidamente. Tenemos una plataforma en Panamá, en este edificio que se llama el Revolution Tower, que le dicen el tornillo. Estamos en el piso 45 con una plataforma en donde próximamente vamos a lanzar lo que nosotros llamamos escuela de riesgo, y es que vamos a empezar a capacitar en riesgo a nivel tecnológico a todas las personas de Latinoamérica. Se diseñó una plataforma única, exclusivamente estilo bolsa, para poder transar las operaciones en tiempo real. Estamos en un proyecto de que ya la cobertura de riesgo, la garantía, no sea una cosa tan difícil de hacer, que no haya que ir, contar, devolverse, mandar la carta de cotización, analizar la carta, mandar el contrato, devolver el contrato, volver a mandar el contrato, explicarle al Consejo de Administración. No, usted se levanta por la mañana, tiene un comité a mediodía y 2 horas antes del comité usted considera que debe tener cierto nivel de coberturas para poder sacar más fácil sus créditos. No necesita convenio, no, entra al buró de conexiones, solicita la cobertura, como cuando uno solicita una autorización de tarjeta de crédito, se hace la autorización y simplemente ya usted cuenta con la cobertura, aprueba el crédito y al final del mes, cuando lo reporte o ese mismo día, pues hace el reporte, nosotros ponemos el reporte en firme en la plataforma y cuando usted pague la comisión, pues le queda en firme ya el certificado, ¿cierto? Entonces es mucho más ágil. El problema es que el que va en el proceso de innovación es el que se va dando los golpes, ¿cierto? Es el que a veces tiene los tropiezos, pero de todas maneras pienso que es una manera de aportarle pues al sistema. La vista de la oficina. Y no crean, ni se estresa uno, porque no es fácil la de negocio en Panamá. Aquí está la entrada de la oficina de nosotros en Lima. Está en la avenida Miraflores, en Benavides, una oficina también amplia, como nos gusta a nosotros, con tecnología, con las mismas opciones de capacitación, con toda la información en tiempo real para que la gente la esté viendo, ya no solamente de Lima, sino comparada con Panamá y Colombia, y para que todos se metan en el cuento, con cámaras donde sabemos si está la gente o no está la gente, si está trabajando o no está trabajando. En 5 años tenemos hoy 116.000 clientes, 300 millones de dólares en cupos, 200 millones de dólares en desembolsos, 63 entidades clientes en Latinoamérica, 3 países en operación y 2 países en este momento como pilotos, que son Costa Rica y Ecuador. Y bueno, teniendo en cuenta que, como decía ahora, pues somos todos, o sea, si le va bien al gremio, le va bien a la entidad, si le va bien a la entidad, le va bien al gremio. Si nosotros innovamos, el gremio se beneficia de las innovaciones. Si el gremio innova, nosotros nos beneficiamos de ellos. Y tratando de tener una propuesta comercial muy humana, muy tranquila, esperando que el cliente se tome todo el tiempo para que decida si quiere trabajar o no con nosotros, siendo muy respetuosos de las personas y de las entidades que ofrecen también productos parecidos, con tecnología o sin tecnología. Y me gustaría volver a terminar, o me gustaría terminar, porque no he terminado, con este acetato, que es el que me mueve a mí diariamente. Y es que el éxito es una cadena de retrocesos, angustias, llanto, desesperanza, miedo, cansancio, inseguridad. Que cuando uno se cree ya exitoso es porque le llegó la fe, la esperanza y el amor para poder seguir adelante moliendo. Y que el éxito no es un resultado final. Nadie llega, llegué al éxito ya. No, el éxito es temporal.
temporal. Y temporal es 1 mes, 2 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Es temporal. Decía por ahí un filósofo, no me acuerdo quién, cuando usted alcanza la felicidad, lo único que le cae de ahí en adelante es suicidarse, porque usted no quiere ser menos feliz, no quiere ser menos infeliz de lo que logró, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo otro es, y es lo más importante, y es, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un perrito? En que ese perrito no duda. Usted sí. Entonces, pienso que es parte de lo que dice uno, me equivoqué. ¿Y por qué dudo? Yo no soy un perro, hermano. Yo estoy lleno de cansancio, inseguridad, espérate a ver, que esto no es tan fácil. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y somos Garantías Comunitarias Grupo S.A. Queremos ser un jugador de cobertura de riesgo en Latinoamérica. Y para mí, lo más importante de nuestro logo, que es un monje, la cara de un monje, que es sabiduría, que es tranquilidad, que muchas veces es reposo mental, es este cosito, que es el tercer ojo, sabiduría para poder seguir adelante. Muchas gracias.